Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza ONASPU TV a través de la red en un invierno que ya se ha instalado, un junio que nos muestra sus colores grises, pero bueno, sus matices. Pero acá estamos como siempre con la alegría, las ganas de estar informando de primera mano de norte a sur y de este a oeste de todo el país, con muchísimos temas para la jornada de hoy. Además nos está mostrando la nueva edición de nuestra OMA 60, como siempre impecable, con material muy importante, pero además de fácil lectura. Ya vamos a estar hablando de eso. Pero como todos los domingos es un placer recibir a Daniel Baldassari, secretario general de la ONASPU, en este invierno que se está haciendo sentir, Daniel. Buenas mañanas. Buenas mañanas, sí, se hace sentir, estamos con temperaturas muy bajas. Lo que es afuera, ¿no? Sí, claro, en todos lados está muy baja la temperatura y bueno, no nos acomodamos a esta nueva situación. Exacto. Pero bueno, hay que alimentarse bien en la medida que se puede, hay que abrigarse, no hay que darle chance a la cosa y cuidarse, ¿no? Es fundamental, es fundamental. Daniel, lo decía hoy, está nuestra OMA 60 ya pronto, una etapa que habla de algo muy importante que pasó el 15 de junio, ¿no? Exactamente, el 15 de junio, que es el Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, es decir, es recogiendo una resolución de Naciones Unidas, este es un día internacional, al cual, bueno, hay que tenerla presente, hacerla visualizar, ponerla entre la opinión pública, entre los medios de comunicación, para que los problemas que tienen muchas veces las personas mayores por su situación sea respetada de acuerdo a la normativa existente, ¿no? Y además, Daniel, artículos varios, ¿no? Donde bueno, se habla justamente de las movidas que se han hecho. Apuntes en la previa de la rendición de cuentas, ¿no? La rendición de cuentas que va a ser sin duda, que está siendo y va a ser muy debatida a nivel del Parlamento. La movilización hace visible nuestros justos reclamos, ¿no? Acá hay un artículo tuyo, Daniel. Sí. Es la forma, ¿no? Mostrarse, como siempre con respeto, pero mostrarse y hacerla visible. Por eso lo del 12 de mayo fue algo muy importante, ¿no? Esa visibilidad, esa necesidad de complementar vacíos que hay de derechos, de reclamos. Bueno, yo creo que poner ante la opinión pública nacional, ante los medios de comunicación, las autoridades nacionales, sean estas de carácter parlamentaria, del Poder Ejecutivo, de los organismos que está organizada nuestra sociedad, nuestros derechos donde están establecidos. Colocar los temas de las personas mayores es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque somos una parte muy numerosa, muy importante del conjunto de la sociedad, que somos todas personas que ya estamos en una edad del retiro, es decir, la edad de la jubilación o la pensión, que hemos atravesado o realizado una larga travesía en la cual hemos estado presentes, hemos contribuido a la formación, a la conformación de la entidad nacional, de la identidad nacional, de lo que es digamos, el ser nacional uruguayo, que somos parte de ese esfuerzo que han hecho generaciones y generaciones de uruguayos y uruguayas que nos ha permitido, digamos, generar el país que hoy tenemos, con sus luces y sombras, como decimos siempre, pero valorando y poniendo por delante siempre los intereses generales de las personas. Y que hemos generado un sistema de organizaciones sociales, como es el movimiento sindical, es la unidad en torno a los problemas de la lucha de los trabajadores por una mejor calidad de vida, por unas condiciones de trabajo mejor, que tiene que ver con algo que viene desde el fondo de la historia de la clase obrera mundial, cuando surge, digamos, con la revolución industrial, que surge la clase obrera organizada en torno a sus trabajos y que comenzó, digamos, a luchar por sus reivindicaciones. En el caso del Uruguay logramos eso tan importante que es la unidad de los trabajadores por encima de otras cuestiones, ¿no?
y la unidad que permiten mejores salarios, mejores condiciones de vida, horarios de trabajo, en fin, toda esa serie de logros que han tenido los trabajadores, que como siempre, ¿no? Digo, hay momentos que es más favorable, hay momentos que no es tanto. Y en el caso de los jubilados y los pensionistas, que hoy somos jubilados y pensionistas, que venimos de esa experiencia, que la seguridad social, que la jubilación y la pensión debía ser, de determinada manera organizada y puesta en marcha de determinada manera. Es decir, que es la solidaridad intergeneracional. Hoy tenemos planteados nuevos problemas a este respecto, en la cual, en lugar de colocarse como cuestión central y tomar las mejores experiencias que se ha logrado en el mundo en lo que tiene que ver con la seguridad social y con la globalidad, digamos, de lo que es las personas que, como siempre decimos, que están en el vientre de la madre hasta después de fallecer, tienen que ver, están reflejadas en derechos o no de aquellas cuestiones que hemos logrado para las distintas etapas de la vida. La etapa primero del nacimiento, de nacer en un hogar digno, en unas condiciones dignas, donde nos prepare para el futuro. Luego la formación, la niñez, una niñez que todos deseamos que sea feliz para todos. Luego una formación en lo que tiene que ver con la formación, digamos, escolástica, pero también para la formación como personas, como seres humanos que integramos una sociedad y que tenemos que superarnos permanentemente para ir generando los elementos de la solidaridad. En este caso, la solidaridad como el 15 de junio que se respeta, que se plantea, digamos, es generar una conciencia contra el abuso y el maltrato en la vejez. Es decir, cuando las personas están en una situación más desvalida, reciben, digamos, la consideración, el respeto del conjunto de la sociedad. Entonces, todas esas son cosas que se van concatenando unas con la otra y que todas juntas forman eso que llamamos genéricamente sociedad, en la cual, como ahora, cuando se empieza a discutir si lo que gastamos en la seguridad social es mucho o es poco, si eso afecta a tal cosa, si lo contraponemos contra una parte de la población, contra otra parte de la población según la edad que tenemos, si tenemos, en lugar de colocar el tema central, que es acá, comparar lo comparado, y comparar aquellas cosas que tienen que ver con que las personas vivamos mejor. Para ello, digamos, tenemos que hacer que los derechos, aquellos que se van adquiriendo, que se van avanzando, se pueden mejorar, la forma de aplicación, cómo se llevan adelante, cómo se asegura su financiación, de qué manera se va participando, cómo vamos viendo que los cambios en la vida, en la producción y en las distintas actividades humanas van produciendo cambios y entonces vamos encontrando las respuestas a esa nueva situación. Para poner un caso muy concreto que siempre hablamos, hay una mayor expectativa de vida, por lo tanto hay que generar derechos que acompañen a las personas en esa mejor expectativa de vida. Anoche, ayer, escuchando a el director de la OPP, Isaac Alfi, se estaba debatiendo en un programa del tema, y él decía, pero claro que comentará para jubilarse, si la expectativa de vida es mucho más amplia. Pero claro, ahí vamos a lo que vos decías, Daniel, ¿no? ¿De qué forma? ¿Cómo? Sí, eso es una visión. La visión vista absolutamente desde que las personas somos una especie de burro de carga que tenemos que cargar hasta que podamos con el trabajo. Nosotros que somos amantes del trabajo, pero no solamente en el discurso, sino que hemos trabajado toda una vida y que los trabajadores hoy también lo hacen, es decir, que siempre los trabajadores estamos en esa actitud, nosotros no podemos aceptar que lo primero sea que si tú puedes estar más tiempo, si llegas a la edad para jubilarte en condiciones de poder seguir disfrutando la vida,
vamos a sacarte esas condiciones y vamos a darte más años de trabajo, vamos a mantenerte atado al trabajo productivo, al trabajo especulativo, como es muchas veces. Nosotros hacemos al revés, nosotros decimos, hemos conseguido determinados derechos que permiten que las personas puedan trabajar menos. ¿Por qué? Porque gracias a la ciencia, a la técnica, a los adelantos técnicos científicos que siempre hablamos, en la cual la productividad del trabajo se ha elevado de manera sustancial, bueno, ¿cómo hacemos de que eso tenga como contrapartida una mejor calidad de vida para quienes trabajan, para quienes forman parte de esta sociedad? Y que por lo tanto se trata de no seguir agregando años, porque como te veo bien, vamos a agregarte años más, claro. ¿no? Entonces digo, nos parece que es una concesión absolutamente retrógrada en el sentido de que no está poniendo por delante los intereses de la gente, sino el interés del capital puro y duro. Y no es que no nos interese, nos interesa que las cuentas cierren, que tengamos una situación saneada, ahora, pero no a costa de cómo distribuimos el ingreso. Porque acá, como siempre, estos días la ministra decía que este año va a crecer la economía. Eso quería preguntarte justamente. Bueno, pero ¿y cómo vamos a repartir eso? Tal cual. Ese mayor crecimiento. ¿Es concebible, es compatible hablar de tremendos crecimientos al tiempo que tenemos colas para comer, que tenemos gente que va a dormir en refugio, que tenemos gente que vive en la calle, que tenemos gente que no tiene todas las condiciones para educarse y para formarse, que tenemos... Y eso no quiere decir que no se hagan cosas, a ver si nos entendemos. Pero el problema es si es suficiente lo que se hace. Y a eso nos remitimos, aquellos reglamentos, aquellas leyes, aquellos derechos establecidos legalmente y no por la voluntad que tenga cada persona, sino que la única manera que está probado que esas cosas se cumplen es cuando hay, por un lado, una ley, un reglamento o un derecho constitucional que se aplica y se controla. No es cuestión de dejar al libre albedrío de cada uno, porque todos sabemos que a nadie nos gusta pagar impuestos y todos nos quejamos de los impuestos, pero resulta que es la única manera que esto funcione, ¿no? Porque cuando se nos pone, por ejemplo, otros países, a ver, ¿cuánto paga? ¿Cuántos son los aportes patronales que hay en esos países que se mencionan? Muy cierto. 50%, ¿no? Esos son los aportes. ¿Por qué? Porque tienen como cuestión central las personas y sus derechos, la de formarse como persona, la de dedicarle todo lo que haya que dedicar. Entonces, claro, nosotros un día ponemos una gran noticia en los grandes medios de que las cárceles en algún país se empiezan a transformar en hoteles de turismo, porque no tienen a quién poner las cárceles, porque se resuelve el problema. A lo largo un gran esfuerzo, una formación, el ir generando determinada situación que vaya haciendo que la gente, en lugar de delinquir, en lugar de vivir en esas condiciones y de cometer esos delitos, va enfocándose por otro. A lo largo de cuestiones que llevan mucho tiempo. Pero nosotros tenemos una situación exactamente lo contrario. Entonces eso nos alarma, nos preocupa y por lo tanto es producto de estos debates que tenemos que llevar adelante, que tenemos que reclamar, que tenemos que participar. Una pausa, Daniel, porque a la vuelta tenemos que hablar de también otros temas que son muy importantes y me quedé pensando en eso, ¿no? Y con eso te pregunto, ya lo dejamos para la próxima intervención. Cuando se mide la pobreza, cuando se habla de esos niveles y la repartida, ¿no? Desde chicos nos han enseñado de que la torta va a crecer y va a ser más repartida. La torta siempre crece, Daniel, y a veces el reparto sigue siendo igual o menos, ¿no? Sí, el problema es cuando no hay normas. Porque ahora después lo vamos a decir, cuando hay normas y se controlan, ahí funciona. Y la plata alcanza para pagar todo. Lo hablamos a la vuelta. Seguimos compartiendo en instantes ONASPU TV aquí en la red.
Ya está en circulación nuestra Voz Más 60, la correspondiente a este mes, donde la tapa, como principal titular, marca 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Una foto donde grafica lo que fue el encuentro en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, donde la ONASPU estuvo representada por sus dirigentes y además por Carmen Millán, la vicepresidenta, que estuvo en la parte oratoria. Otros temas de nuestra OMA 60, la movilización hace visible nuestros justos reclamos, Asamblea Nacional de Derechos Humanos, el reencuentro, apuntes de la previa en la rendición de cuentas, y además una mirada interdisciplinaria sobre envejecimiento y vejez. Todo esto además con el calendario de pagos de todo el año y básicamente de este mes de julio. Nuestra Voz 60 usted lo puede adquirir, lo puede encontrar en los locales de pago, en las asociaciones, se entrega de forma gratuita a manos de jubilados y pensionistas en todo el país, y si no, aquí, en la sede de la ONASPU, Mario Casinoni, 1573. Segunda parte de ONASPU TV a través de la red, Daniel, y antes de la pausa hablamos de eso, ¿no? Y vos lo decías, pero si hay controles para que la torta sea bien dividida, el cantar es otro, ¿no? ¿Quién no se va a esforzar un poquito más si sabe que después va a tener su retribución acorde, ¿no? Pero claro, como vos decías, si el crecer de un país, y está bien, bueno, está, hay gente que invierte, pero es que se exporte más soja, más ganado en pie, pero las urgencias son otras capaz para la gente, ¿no? No, no está mal que haya producción, al contrario, está bien. ¿Quién va a estar en contra de que se produzca bienes, digamos, como son esos que tú mencionabas, la carne, la lana, los productos, la producción agrícola, etcétera, etcétera? Pero el problema es si ese resultado, cómo se distribuye, porque el Estado, con la plata del presupuesto que pagamos todos, sí, genera las condiciones, las carreteras, tal cual, los puertos, hace los acuerdos, genera todas las condiciones para que se pueda producir esas magnitudes que se están produciendo eso, pero por lo tanto, si todos pagamos eso, que es la infraestructura con la cual cuentan toda la producción que se saca acá, ¿por dónde se saca? Se saca por instrumentos, por medios que pagamos todos los uruguayos, porque cuando se hace una ruta, una carretera para que banque el transporte de camiones, o cuando se hace un tren para transportar, digamos, la celulosa, o cuando hacemos... Todo eso, ¿quién lo paga? Lo paga el presupuesto, y el presupuesto, ¿quién lo paga? Nosotros con los impuestos. La gente. Por lo tanto, eso es parte de todo. Es cierto que quienes encabezan esas cosas deben de llevar su parte, pero no puede ser que todos ponemos para que eso sea posible, pero a la hora de repartir resulta que exoneramos, para que vengan las inversiones se exonera de impuestos. Es decir, ya empezamos ¿quién exonera? Exonera el país, Uruguay. Claro. ¿De dónde sale la plata? Del presupuesto nacional. ¿Quién paga el presupuesto? Todos los uruguayos, que lo pagamos de una forma. Unos más y otros menos. Tal cual. Porque, por ejemplo, si nosotros ponemos IVA, que es un impuesto, el impuesto más dañino, el que más perjudica al que menos tiene, si le ponemos 22%, ¿no? Y resulta que eso lo pagamos todos por igual, sobre determinados productos, porque hay un IVA que es menos que otro. Tal cual. Pero sobre aquello que consumimos todo, hay un IVA máximo, 22%, que es lo que, por ejemplo, un jubilado, un pensionista que gana la jubilación y la pensión mínima, paga 22%, ¿no? Y alguien que gana, digamos, que coloca una producción entera, también, pero lo que pasa es que no va a gastar toda su plata en lo que gana aquel que gana la mínima, que lo único que hace es vivir a duras penas y muchas veces con muchas privaciones, como todos sabemos. Por lo tanto, eso. ¿Qué pasó con la rebaja, entre comillas, del IVA
para aquellos que compramos con la tarjeta, Sí. eran 4 puntos, lo rebajaron a 2, Sí. ¿no? Y esos 2 puntos, ¿cuánta plata es para el Estado que va al presupuesto y que luego se vuelva a decir que es para que es generado por eso? ¿Qué pasa por ejemplo, con las formas de ajustar el IRPF y el IAS, el impuesto a los sueldos y el impuesto a la seguridad social? Que resulta que se puede aplicar tomando en cuenta, tomando para ello el índice medio de salario o tomando para ello el precio al consumo. Acá en el país se venía tomando los precios al consumo, los cuales nos parecía razonable en el sentido de que si los precios al consumo aumentan, aumenta esa posibilidad que hay en cuanto a los contribuyentes. Pero resulta que se cambia y se pone sobre el índice medio de salario. Y resulta que eso pasa cuando el índice medio de salario está en una etapa en la cual sucesivamente viene perdiendo poder de compra. Y con eso perdemos todo, porque la jubilación y las pensiones que tenemos un índice que se ajustan por el índice medio de salario, resulta que son afectadas de esa manera. Por lo tanto, el problema también es cómo, ¿no? Cuando alegremente se dice que se va a exonerar determinadas actividades de aportes a la seguridad social, ¿quién paga? ¿No? Tal cual. Digo, y entonces después Alfie agarra y te dice que si la gente vive más tiene que aportar más, pero no tienen que aportar más y no exonerarlo a aquellos que ganan más, los que tienen mejores condiciones, las que tienen todo a favor. Y los que sacan 8, 9, 10 mil millones de dólares para el exterior, producto de esa situación. ¿Y dónde derrama? ¿Dónde está la adjudicación de recursos para el conjunto de la necesidad del país? Cuando en realidad, cuando se toca el salario y cuando se toca el poder de compra de las jubilaciones y los salarios, estamos tocando toda la cadena que tiene que ver con la fabricación, la preparación, la producción de aquellos productos que consume la inmensa mayoría de la gente, que son los que ganan jubilaciones y pensiones y salarios. Por lo tanto, a nosotros nos parece que no se puede seguir hablando de esas cosas de esa manera seriamente, que no nos podemos estar una vez diciendo esto y después diciendo, es como lo que decía con el IAS y el IRPF, se dice, está anunciando ya, que va a haber alguna medida sobre cómo cobrar menos IAS y menos IRPF. La noticia que ahora tenemos es que a través de la aplicación de la norma de manera diferenciada, como explicamos, el Estado cerrado en lo que tiene que ver con el IRPF 50 millones de dólares. Es plata. Y en lo que tiene que ver con los jubilados pensionistas, 15 millones de dólares. Es decir, esa es una cifra, no la decimos nosotros, lo dicen los estudiosos, los que hacen los cálculos, los que llevan adelante todas las estadísticas. Por lo tanto, nos parece que esa forma es como el aumento del 3% que anunció el presidente. Resulta que dice, en abril, que en agosto vamos a cobrar un aumento del 3%. Pues resulta que lo que no se dice es que eso no es un aumento, que es un adelanto a cuenta. Lo que no se dice es que en realidad ya pasó el invierno. Lo que no se dice es que después eso se descuenta. Entonces, ¿de qué aumento? ¿Cómo vamos a estar llamándole aumento a algo que es un préstamo en el mejor de los casos? Y además, Daniel, hoy por ejemplo estuve en una feria de mañana, en una feria vecinal. 180 pesos un kilo de zapallito, 180 pesos un kilo de berenjenas. Digo, la verdad, uno ve, y es preocupación siempre fue la UNASPU, los precios, un país que es caro vivir, cómo se han ido para arriba, y los controles, ¿no? ¿Quién va a controlar, Daniel, en un barrio que el bolichero no remarque, no apunte para arriba, cuando le aumentan la harina, le aumentan el combustible, y él lo traslada a los precios, sin duda, ¿no? Pero digo, ¿qué límite hay muy fino, no? Sí, siempre pasa lo mismo. Depende cómo se miren las cosas. Acá no hay magia. Acá ya se ha aprobado por A más B
de que si no hay leyes y normas que impongan la aplicación de determinados impuestos a aquellos que tienen la posibilidad de pagarlo y que es justo que se haga, yo no digo, aplicar impuestos y tasas que no permitan la producción y la ganancia correspondiente que yo llevo. Pero yo digo, no puede ser que en un país porque se dice, sí, pero en todos lados está caro. Está bien, es cierto, salimos de una pandemia. Se dice en todos lados se está creciendo poco y acá no vamos a crecer mucho. Está bien, nosotros decimos, pero ¿dónde podemos encontrar una situación en la cual se pueda seguir a gente que recibe lo mínimo, seguirla colocando en una situación de deflexión como tiene en estos casos aquellos que ganan 15.750 pesos? Eso es lo que nosotros decimos. Hay que atender estas situaciones que están planteadas y es lo que ONASPU se preocupa permanentemente y no hay que buscarle más vuelta. La vuelta es clara, la plata no alcanza, la gente que gana 15.750 pesos no puede resolver sus necesidades y eso es lo que hay que resolver y no empezar a buscar 7 patas al gato. Digo, no, la situación es sencilla, es clara. Lo que está faltando es la decisión política de atender al conjunto de la población y no solamente a un sector de la población. Y además, Daniel, tener en cuenta de que, hablamos también más de oportunidad, cuando se habla de recuperación salarial, en este caso de los trabajadores, ¿cuánto más les cuesta recuperar a un jubilado que haya perdido poder adquisitivo cuando el almanaque le juega en su contra, ¿no? Es muy difícil. Lo que se perdió desde la pandemia hasta ahora, Daniel, ¿cuánto se demora un jubilado en recuperar? Es dificilísimo recuperar. ¿Por qué? Porque ahora recién se empieza a ver quizás un acuerdo para recuperar un sector de los trabajadores, claro, que son los estatales. Pero y el resto, que el gobierno ya ha dicho de que convoca a los consejos de salario, pero no obliga. La mayoría no. Entonces digo, toda esa cosa. Y el índice medio de salario para ajustar las jubilaciones, ¿cuál va a ser? Ese va a ser el tema, ¿no? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto tiempo vamos a llevar en recuperar el poder de compra de la jubilación y las pensiones? Y está claro que acá hay un retroceso, que si no se toman medidas que suficiente para que acudan, yo ya no diría en recuperar una jubilación o pensión, yo digo a posibilitar que la gente no pase necesidades de cuestiones fundamentales. Y lo que hay que ir a socorrer a esa gente, sin más trámite, es lo que estamos reclamando, por eso es que pedimos la entrevista con el presidente de la República ya hace un año, para hablar de todos estos temas, para decirle que los jubilados y los pensionistas, en este caso del BPS, tenemos una situación muy difícil y que él, como máximo responsable político del país, debe de atendernos y darnos una respuesta, una solución a este problema tan grave que tenemos planteado, en particular con las jubilaciones y pensiones más bajas, ¿no? Sería imposible, Daniel, imaginar, hemos hablado contigo más una oportunidad acá, si no hubiese sido por los ajustes diferenciales de julio que ya hace muchos años se venían dando, un jubilado hoy con 7.000, 8.000 pesos, ¿no? Sí. Con la mínima, con todo esto que está pasando, con todos los aumentos, ¿cómo sería su...? Sería horrible. Sería bravo, ¿no? Mucho más que lo que está pasando ahora. Y eso no quita de decir de que aquello era un proceso que había que seguir llevando adelante como única manera de llegar a un punto, es lo mismo que el salario mínimo nacional de los trabajadores, claro, a un punto que la gente pueda vivir con eso mínimamente, que haya una base. Nosotros no decimos que todos sean iguales, decimos que haya una base de tal manera que la gente pueda comer, pueda, digamos, satisfacer sus necesidades básicas como persona, que tiene que ver con la alimentación, con la vivienda, con tener calor en invierno, supergas a un precio razonable para poder cocinar,
que no se aumente el boleto, que, en fin, todas aquellas cosas básicas, fundamentales, que, o si no, no se puede. Y el efecto eslabón, que siempre hablamos, Daniel, ¿no? Esa plata que recibe el jubilado queda acá, circula en el barrio, circula en la zona, ¿no? El bolichero se pone al día con algún impuesto, toma un empleado más, se mueve, no es que esa plata, como otros grandes capitales que las que hablamos hoy, algunos sectores que hacen muchísimo dinero, que la plata se va del país, ¿no? Que es un tema ese también, ¿no? Claro, eso golpea. Si por un lado se puede festejar o se puede valorar positivamente de que hay una producción determinada, pero nosotros decimos, ¿qué nos deja esa situación? Claro. Eso es lo que hay que poner arriba de la mesa, ¿qué nos deja esa situación? Por lo menos nosotros decimos que hay un sector de la población que no recibe nada de eso que reciben muchos otros. Y que hay estudios más que serios que están diciendo esas cosas, los números dicen marcan eso. Daniel, nos queda un minutito, quiero referirme a fotos que estamos viendo ahora de la Regional Sur, que se siguen visitando asociaciones, Daniel, y eso es muy importante. Importantísimo por lo que decíamos al principio, que es cómo hacemos para que nuestros problemas, esto que estábamos hablando, adquieran visualización, que todo el mundo los reconozca. Y entonces lo mejor es que nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Tal cual. Y por eso es que estamos visitando todas las asociaciones de cada regional. Hemos hecho la regional este y previamente visitamos todas las asociaciones, los departamentos de Maldonado, de Rocha, de 33, de Cerro Largo y de La Valleja. Y realizamos en Rocha, en Ajupenro, realizamos la asamblea regional, luego de casi 3 años que no la pudimos hacer por la pandemia. Y ahí fue un hecho muy importante, se eligieron el secretario y la suplente de esa regional. Luego hicimos el regional centro, que hicimos lo propio con todas las asociaciones de ese regional, y luego hicimos la asamblea regional, donde entre otras cosas también eligieron sus autoridades, digamos. Y luego tenemos ahora la realización de la Regional Sur, que delegaciones de ONASPO están visitando todas las asociaciones para invitarlos, para escucharlos, para, digamos, hacer que se realice la Regional Sur, y al igual que en las otras también se eligen el secretario titular y el suplente. Luego lo seguimos haciendo lo mismo con la Regional Norte, en la cual vamos a visitar todas las asociaciones de la Regional Norte y vamos a hacer la Asamblea Regional. Y la última de esta etapa es la Regional Oeste, donde también vamos a visitar a todas las asociaciones de los departamentos de Paysandú, Río Negro y Soriano, a los efectos de conversar con ellos, invitarlos y hacer la Asamblea Regional. Ese es el plan, digamos, de estar llegando, viendo, discutiendo. Nuestra organización, luego de 3 años que ha estado con la dificultad de no poderse reunir por la pandemia, y preparando el gran congreso que tendremos el 4 y 5 de agosto en el Hotel Argentino de Piriápolis. Y como siempre decimos, Daniel, juntos podemos. Juntos vamos a poder. Un gusto. Nos reencontramos el próximo domingo a las 9:30 para compartir ONASPU TV a través de la red. Que tengan una buena semana.